Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos durante estos 2 días. Un saludo especial a los miembros del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Trabajo que nos acompañaron, a los codirectores del Banco de la República. Todavía está en la sala la codirectora Viviana Taboada. Muchas gracias y un saludo especial. Igualmente a los miembros del Banco de la República, el emisor y su gente. A los honorables senadores y representantes de la República que nos acompañaron, un saludo especial, y a los exmagistrados de la Corte Constitucional, los miembros del Consejo Gremial Nacional que estuvieron acá también, un saludo especial, y a los presidentes de las federaciones de asociaciones de fondos de pensiones y de la FIAP. A los miembros de las administradoras internacionales, del Consejo Directivo de Asofondos, los doctores Guerra, García, Largacha, Correa, muchas gracias por el apoyo, por la confianza en este nombramiento que ocurrió el año pasado. A los señores periodistas, a los conversadores digitales, a los trabajadores de Asofondos, un saludo especial a los vicepresidentes, a la doctora Clara, Jenny, Daniel, Juan Carlos, y a todo el equipo de Asofondos que hacen posible este escenario y este evento, y a nuestras colaboradoras de dúo en la programación de este evento. A los señores patrocinadores, muchas gracias. Yo quiero hacer una presentación que espero sea corta y que ilustra los mensajes que desde el gremio queremos dejar en esta 18ª versión del Congreso de Asofondos. Entonces, empiezo por los mensajes principales y terminaré por estos mismos mensajes principales. La reforma pensional nos dio pasos hacia adelante, pero persisten retos. Nos estamos envejeciendo. Tenemos bajos ingresos, tenemos problemas en el mercado laboral que hay que controlar en el medio y largo plazo para poder generar empleos formales y tener la oportunidad de ofrecer un sistema pensional que realmente sea sostenible. Todos los actores tenemos el desafío de implementar la reforma en sincronía. La implementación de la reforma pensional ha sido un reto de 300 días. La realidad es que la ley no nos dio mucho más para hacerlo, y estamos llegando a la meta del 1 de julio con muchísima prisa y con un sentido de urgencia. Necesitamos toda la certeza legal y reglamentaria que podamos recibir. La nueva realidad pensional en Colombia trae ganadores y perdedores. Ahora más adelante voy a mostrar cuál es nuestro balance sobre este tema, y esos perdedores lamentablemente pues les queda solamente una opción, que es una opción que va a generar país, y es la opción de mejorar el ahorro en Colombia. Las nuevas licencias son oportunidades para las administradoras de fondos de pensiones, y vamos a seguir acompañando a los colombianos en este proceso de generación de ahorro de largo plazo. Y el país puede convertir estos retos en oportunidades, atrayendo a mujeres, jóvenes y campesinos al mercado laboral, creando más empleos formales y aumentando la rentabilidad de las firmas para contribuir al desarrollo económico y social de nuestro país. Subsisten retos. La reforma pensional nos deja retos. El reto de la cobertura. La realidad es que la reforma pensional, gráfico de la izquierda, en el escenario base es el escenario sin reforma, no genera el escenario con reforma nueva cobertura. En el año 68, por ejemplo, solamente vamos a ver 2% más de cobertura en el mundo pensional, y en el año 100 solamente 3 puntos porcentuales más de cobertura. Yo me estoy refiriendo única y exclusivamente a la cobertura pensional. Es cierto que la reforma tiene otros pilares diferentes al pilar contributivo que generan cobertura, el pilar solidario en particular y el pilar semicontributivo, pero estos pilares son, como todos nosotros sabemos, pilares que son presupuestales. Desde el punto de vista contributivo no tenemos esa información. Cuando sumamos los pilares solidario y semicontributivo, por supuesto vemos un aumento de cobertura, pero esa cobertura va a estar limitada y va a depender de las discusiones en el Congreso de la República de cada uno de los presupuestos generales de la Nación de estos años. Y por ejemplo, para este año, las apropiaciones visibles para el pilar solidario pues son de 2 billones de pesos, cuando anualmente el pilar solidario cuesta cerca de 7 billones de pesos. Entonces, el tema de la cobertura es un tema que continúa siendo un reto.
Con respecto a la equidad, hay definitivamente un paso hacia adelante. Las barras azules es el último salario en millones en el eje horizontal: 2 millones, 3 millones, 5 millones, 10 millones, 15 millones y 20 millones. Y las barras son el tamaño del subsidio que daba el sistema de pensiones a los pensionados de Colpensiones, a los pensionados del régimen de prima media. Vemos cómo el subsidio era creciente, ¿cierto? Empieza en 105%. Eso quiere decir que una persona que se pensionaba con 2 millones de pesos, más o menos la mitad no correspondía a su ahorro, a sus cotizaciones con su rentabilidad, sino que correspondía a los aportes que el gobierno nacional hacía a través de las transferencias a Colpensiones para pagar sus pensiones. Y ese subsidio en las barras azules era creciente. Con la reforma claramente es decreciente, lo cual implica un salto importante en equidad, y es un paso adelante porque en la medida en que el umbral se queda en 2.3 salarios mínimos y no cae, pues queda espacio para incluso mejorar en ese sentido en reformas posteriores y hacer de este sistema algo más sostenible. Y con respecto a la sostenibilidad fiscal, que es la tercera dimensión, es claro que desde el primer año el gobierno nacional tendría que poner más recursos para financiar la reforma pensional en el pilar contributivo. La línea azul eran los giros que la nación tenía que hacer a Colpensiones para cerrar el sistema pensional. La línea lila es la estimación de lo que va a pasar con la reforma pensional en caso de que se perfeccione todas las incertidumbres jurídicas que existen en este momento. Nótese que desde el primer momento el gobierno nacional tiene que poner más recursos. Esto desvirtúa algo que ha hecho carrera en la opinión, y es que el gobierno nacional sacaba recursos del sistema pensional hacia programas sociales o hacia programas del gobierno presupuestales. La realidad es que no, la reforma pensional implica una presión fiscal adicional al gobierno nacional. El costo, el valor presente neto de esa diferencia entre esas dos curvas suma cerca de 60 puntos del PIB. El pasivo pensional contingente en Colombia costaba en la ley 100 puntos del PIB, y con la reforma de la ley 2381 cuesta cerca de 160% del PIB. Más allá de lo pensional, el reto es aumentar el ahorro. Sabemos que el ahorro es básicamente la diferencia entre los ingresos y el consumo, y en Colombia tenemos una coyuntura del ahorro que es muy preocupante. Lo hemos oído en muchas de las conferencias que hemos podido disfrutar en estos 2 días. Yo quiero mostrarles a ustedes cómo se ven las cifras de ingreso disponible y de gasto. Noten la subida en el gráfico de más a la izquierda de ustedes, la subida del total del gasto de los hogares. Ese es el consumo de los hogares, que vivía en niveles de los 68 altos y se ha subido a los 76 altos, ¿de acuerdo? Esa subida del gasto de los hogares es un fenómeno de comportamiento que ya no parece transitorio, y parece que los colombianos nos acostumbramos a vivir con un nivel de consumo que es más alto. La única forma de sostener el ahorro es entonces tener mayores ingresos, y los hogares colombianos al menos permanentemente no parece que hayan subido ese ingreso. El ingreso a finales de la muestra en el 24 está alrededor del 80%. La consecuencia de la diferencia de esos ingresos menos gastos es la segunda gráfica, que es el ahorro, que implica una disminución más o menos de 2 puntos porcentuales en el ahorro que proveen los hogares colombianos a la economía nacional. Y el ahorro es importante en la economía nacional porque con el ahorro se financia la inversión, y ese es el tercer gráfico que muestro aquí. El ahorro bruto interno, que es la línea verde del medio, o la línea azul del medio más bien, pues está cayendo de los 17, de los 16 a los 11. Colombia está sufriendo de una coyuntura de muy bajo ahorro, ¿cierto? Que sumado, ese es el ahorro interno, sumado al ahorro que logramos obtener del resto del mundo, que es la línea lila de abajo, implica que podemos financiar mucha menos inversión. Entonces, el problema de la inversión y el problema del crecimiento económico y por supuesto la distribución de ese ingreso es la fuente del ahorro de los hogares colombianos. Tiene que ver con un aumento del consumo de los hogares, ¿cierto? Y con la necesidad de un ajuste del déficit en cuenta corriente, que es la gráfica del ahorro de abajo.
Colombia tiene un problema de bajos ingresos y esos bajos ingresos se ven en esta gráfica de pastel, ¿cierto? Cerca del 80% de los colombianos tienen ingresos de menos de 2 salarios mínimos o hasta 2 salarios mínimos. Y eso se explica básicamente por una tasa de informalidad laboral que es muy alta, solamente comparable a las tasas de informalidad, por supuesto, de Perú, que es mucho más alta que la nuestra, y de México, ¿cierto? Pero el tema del ingreso de los hogares colombianos parte del tema de informalidad. Tenemos un problema demográfico que es como si fuera de país desarrollado, y es como si fuera de país desarrollado post pandemia, y este es el segundo fenómeno que es muy importante mostrar en la capacidad de la economía colombiana de generar ahorro, y es, primero, estamos consumiendo más, y segundo, nuestras estadísticas demográficas se deterioraron de forma importantísima después del año 2021. Nosotros estábamos digamos, por encima de los países desarrollados, y ahora estamos como en la mitad de esa muestra, por lo menos, de países desarrollados. El bajo rendimiento del capital es otra fuente, otra razón, digamos, por la cual nuestro ingreso es bajo, ¿cierto? Aquí tenemos la tasa real interna de retorno, y acá hay unas hipótesis de por qué eso puede ser. Tenemos un tejido empresarial que está concentrado en microempresas y empresas muy pequeñas, ¿cierto? Y son empresas pequeñas y microempresas que aparecen y desaparecen. No logramos constituir un tejido empresarial que crezca, que evolucione hacia empresas medianas y grandes, y por lo tanto no podemos generar mayores capacidades de generación de riqueza por el lado del capital. El 33% de las empresas colombianas mueren después de los primeros 5 años de haber sido creadas. Entonces, estos son simplemente datos para mostrarles un poco las hipótesis que tenemos sobre qué es lo que está pasando con el ingreso de los colombianos desde el punto de vista del mercado laboral, donde vemos muchísimas distorsiones, y desde el punto de vista del mercado de capitales, del mercado del capital, en donde lo que vemos es una cantidad de empresas pequeñas que no sobreviven, una baja productividad. Más allá de lo pensional, el ahorro también depende de la posición que tenga el gobierno acerca del déficit fiscal. Y lo que observamos es que las coyunturas nos han llevado a pagar intereses que son muy altos. Muy poco estamos pudiendo ahorrar, o estamos generando déficits gigantescos, básicamente por lo que está pasando con los intereses. Estamos pagando cerca de 5% del Producto Interno Bruto en intereses, debido a déficits permanentes desde después de la pandemia. Nosotros hemos tenido por lo menos 3 años con déficits mayores al 6% desde la salida de la pandemia, y el déficit del año 2025 promete ser 5.1, pero tiene unos riesgos importantísimos de los cuales voy a hablar ahorita, y esos dos panoramas nos llevan a un escenario de deuda pública que bordea el 60% del PIB, como lo mencionaba pues desde el ministro de Hacienda esta mañana y en conferencias de ayer también. Sobre el tema fiscal, en el año 2025 lo que estamos viendo es que hay unos riesgos gigantes de que ese déficit no sea 5.1. Hay unos riesgos asociados a los ingresos. Identificamos al menos 54 billones de pesos que podrían los ingresos estar por debajo de los ingresos que el gobierno nacional espera. ¿De dónde salen estos 54 billones de pesos? 12 billones de pesos de la ley de financiamiento, 14 billones de pesos de la base de recaudo del año 2024, que estaba programada para el año 2025 y pues puede estar en riesgo porque en el 24 no vimos esos ingresos, y 28 billones de pesos que están en el presupuesto general de la Nación como gestión o eficiencias de la DIAN. Eso suma 54 billones de pesos. Por el lado de los gastos vemos al menos 30 billones de pesos de riesgo para ese déficit del 5.1. 20 billones de pesos del rezago presupuestal y 10 billones de pesos del sistema de salud. Cuando uno suma ese escenario, está en riesgo cerca de 84 billones de pesos, que podría ser un déficit adicional de 4.6 puntos del PIB. Aquí el mensaje no es que este va a ser el déficit fiscal. El mensaje es que Colombia siempre ha tenido un piloto. Colombia no ha caído nunca en piloto automático, no tenemos esa capacidad, esa institucionalidad todavía. Y aquí la tarea que tiene el gobierno nacional de hacer el ajuste fiscal necesario para corregir ese escenario, porque de otra forma pues va a ser muy complicado financiar
déficits fiscales tan grandes y va a ser muy, muy difícil estabilizar la deuda pública. Sobre la nueva realidad para los administradores de fondos de pensiones, el balance de la implementación. Quedan 86 días para estar listos y como ustedes saben nos hace falta certeza jurídica y reglamentaria. Tenemos un plan que se diseñó desde la salida de la reforma, desde el 16 de julio y desde antes. Dijimos, tenemos varios hitos, está el tema de interpretaciones, el tema de reglamentación, desarrollos y adecuación de procesos y capacidades para la puesta en marcha y la posterior estabilización. La incertidumbre que tenemos sobre la reglamentación ha afectado, por supuesto, los calendarios que tenemos o que teníamos previstos para la implementación, pero hoy tenemos un escenario en el que todas las interacciones que tienen que estar listas están avanzando. No es solamente la conexión de Colpensiones con el sistema de información de las administradoras de fondos de pensiones que residen a sus fondos, es la relación de ese sistema con los fondos de pensiones, con los administradores de fondos de pensiones, pero también con una decena de entidades entre públicas y privadas, la UGPP, DPS, la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda, el Registro Único del Ministerio de Salud, por supuesto el Ministerio de Salud, el Banco de la República. Entonces hay una cantidad de procesos operativos que se están adelantando. Un poco el balance de esto es que de los 8 procesos que están en la interacción entre Colpensiones y las administradoras a través de el sistema de información, afiliación, recaudo, prestaciones prestacionales, bonos pensionales, traslado de régimen, historia laboral, cartera y atención a afiliados, hay 109 tareas, 81 que tienen que estar listas antes del 1 de julio y 28 que tienen que estar después del 28 de julio. Y el resumen es que las cosas van bien, el progreso real está un poco por encima del progreso planeado para este momento del tiempo. La situación es muy similar cuando uno analiza la interacción entre el sistema de información y las AFP y cuando uno ve los planes internos de las AFP acá en el avance de la implementación. Entonces, el parte de la implementación, pese a que la reglamentación ha llegado lentamente, es que los procesos de implementación avanzan satisfactoriamente y en estos 80 y tantos días que tenemos para llegar a la meta, pues nos vamos a continuar comprometidos para estar listos para los trabajadores formales colombianos. Poquito una palabra sobre multifondos. Esta es una reglamentación que estamos esperando. Colombia ha vivido durante la última década larga con un sistema de multifondos en el que los retiros programados y los recursos de los retiros programados o las rentas vitalicias se han invertido en 3 tipos de fondos y vamos a migrar a un sistema de beneficio pensional con fondos generacionales en los que el perfil de riesgo de las inversiones van a ir cambiando según la edad de las cohortes, buscando al principio de la vida laboral mayor riesgo, mayor rentabilidad, ¿cierto? Menor liquidez y al final de la vida laboral un poco de mayor liquidez con menor rentabilidad y menor riesgo. Un poco el mensaje que estamos dando aquí y la solicitud que se le ha hecho al regulador es que tenga en cuenta el detalle y la complejidad de montar esta clase de sistemas y que empecemos implementando un esquema temporal en el que podemos llevar los recursos a unos fondos temporales para después implementarlos en fondos generacionales cuando la tecnología ya esté construida en las diferentes administradoras de fondos de pensiones. El balance de la implementación es para una transición ordenada y segura. Proponemos iniciar con este fondo temporal, dada la complejidad del proceso. Bien, sobre la nueva realidad pensional, ¿cómo quedamos? Entonces, en la reforma pensional yo decía, hay ganadores y hay perdedores. Y tal vez para entender cómo queda la población con la reforma laboral, con la reforma pensional, perdón, se puede dividir la población en dos grandes grupos. Primero, el régimen de transición, ¿cierto? En donde hay más o menos unas 3 millones de personas, en donde para las personas que están en transición y están a más de 10 años de pensión, ¿cierto? Las circunstancias realmente no cambian, ¿cierto? Porque esas personas todavía pueden trasladarse entre sistemas, están en la transición, entonces les van a aplicar las reglas de la ley 100. Para las personas que están a menos de 10 años de pensión, está la ventana de oportunidad de traslado, una oportunidad
para cerca de 1.6, 1.5 millones de personas que tienen la posibilidad de hacer la doble asesoría, una condición que ya no tenían con la ley 100 porque estaban a menos de 10 años de pensionarse, hacer la doble asesoría y elegir el régimen que más les convenga. Aquí el llamado a la sociedad colombiana es a que se pregunte si están en transición, si es conveniente hacer este proceso de doble asesoría. Solamente 116.000 personas del 1.600.000 ha empezado el proceso de doble asesoría y ya hay 60.000 o más de 60.000 personas trasladadas. Esta es una oportunidad que es gratis para las personas, es un proceso administrativo que no tiene ningún costo, que no necesita abogados, que reduce las costas judiciales y muchísimas incomodidades, y que es importante que se aproveche. Al 85-80% de la población colombiana que está en este grupo poblacional le conviene pasarse a los fondos privados o quedarse en los fondos privados, porque son personas que se van a pensionar con un salario mínimo y pueden hacerlo en el régimen privado con 3 años menos de cotización. El segundo gran grupo es al grupo al que le aplica la ley 2381. Son cerca de 23 millones de personas y aquí hay varios grupos. Hay un grupo que no se pensiona porque no alcanza las semanas o no alcanzaría las semanas y están en condición de pobreza o vulnerabilidad. Esas personas son elegibles para el pilar solidario. Ahí hay cerca de 8 millones de personas, 7.6 millones de personas. Hay otro grupo, entonces esas personas pues recibirían el pilar solidario y la reforma, digamos, los tendría dentro de los ganadores. Hay otro grupo que son los que no se alcanzarían a pensionar porque no cumplen las semanas y no están en pobreza y vulnerabilidad. Ese es un grupo del pilar semicontributivo que va a recibir una renta vitalicia que se conformará con los recursos que hayan cotizado corregidos por inflación, básicamente, y que en muchos de los casos, y por eso lo pintamos como parte de los perdedores en la reforma, en muchos de los casos el régimen de la ley 100 de devolución de saldos hubiera sido mucho más provechoso para ellos. Ahí hay más o menos 9.6 millones de personas. Después están los hombres que sí se pensionan hasta 2.3 salarios mínimos, que son indiferentes porque quedan con las mismas reglas, ¿cierto? Más o menos que la ley 100, porque al ganar menos de 2.3 salarios mínimos, van a recibir el mismo subsidio que hubieran recibido en la ley 100, ¿cierto? Y se pensionan a los 62 años con 1.300 semanas. Y están las mujeres, ¿cierto?, que son beneficiarias o ganan con la reforma porque ganando hasta 2.3 salarios mínimos pueden pensionarse con menos semanas de cotización, con 1.000 semanas. Ese grupo está ahí como ganadores en la reforma, pero existen documentos técnicos muy serios que muestran que las mujeres pierden, si bien se pueden pensionar antes con menos semanas, pierden la posibilidad de pensionarse con mayores mesadas pensionales porque no van a computar los salarios altos del final de su vida laboral en el cálculo de su pensión. Entonces, ese grupo del medio lo pusimos como carita feliz, pero es posible que para muchas mujeres implique carita triste. Y después está la población de mayor de 2.3 salarios mínimos, que es la población con la cual se gana la equidad de la reforma. Y claro, esa población se va a pensionar con un menor subsidio y seguramente con menores mesadas. Finalmente, en la barra de arriba están las poblaciones elegibles que fueron aprobadas en el Senado, en la plenaria del Senado de la República, y pues fue el texto que cogió la Cámara para aprobar sobre las poblaciones elegibles de indígenas, afrocolombianos, raizales, palenqueros y campesinos, que es una población de 13 millones de personas. Dado que hay más ganadores que perdedores, ¿cierto? La reforma es cara, es costosa para el gobierno nacional. Este es el balance de fuentes y usos que por cuestiones de tiempo no voy a describir en detalle, pero simplemente miremos las transferencias del gobierno nacional sin reforma y con reforma y se darán cuenta que aquí hay 2 años, el 2025 y el 2035, la reforma cuesta recursos para la nación. El gobierno nacional va a tener que girarle más recursos a Colpensiones desde este mismo año para financiar el costo de la reforma según las estimaciones del Comité Autónomo de la Regla Fiscal. Sobre el futuro, está en nuestras manos, siempre está en nuestras manos. Antes del frappé, las nuevas oportunidades de ahorro.
Las nuevas oportunidades de ahorro que las administradoras ofrecen a la sociedad colombiana, teníamos 3 licencias con las cuales continuamos. Está la licencia AFP, que va a administrar los saldos acumulados hasta el 30 de junio del año 2025. Está el ahorro voluntario y están las cesantías. Y la reforma presenta nuevas oportunidades, las ACAI, que son las cotizaciones por encima de 2.3 salarios mínimos a partir del 1 de julio. El nuevo Fondo de Ahorro del Banco de la República presenta la oportunidad de participar en la administración y gestión profesional de esos recursos según las reglas que imponga el comité directivo que se nombre para tal efecto en el Banco de la República, y vehículos de ahorro de largo plazo que van a completar la oferta para que los colombianos puedan tener pensiones que sean cercanas al ingreso del final de su vida laboral. Para este último vehículo de ahorro estamos esperando la reglamentación. Para nosotros es muy importante poder generar para los colombianos estas oportunidades de vehículos de ahorro de largo plazo para que complementen los colombianos formales su pensión en el largo plazo. La oportunidad que tenemos es mejorar las condiciones del mercado laboral, mejorar la cantidad de personas que terminan cotizando pensiones en Colombia. Entonces, el reto es aumentar la formalidad, la rentabilidad, el ahorro, la participación y el empleo. Y les pongo algunos datos sobre la mesa. Colombia tiene un rezago en la participación de mujeres, campesinos y jóvenes. El 68% de las personas que no participan en el mercado laboral son mujeres. Si cerramos esa brecha con respecto al resto de la población, podríamos generar 20 billones al año en ahorro nacional. ¿Cómo se podría hacer eso? Con la expansión del acceso a la economía del cuidado, licencias parentales equitativas en las cuales la legislación colombiana ya ha avanzado, y campañas para redistribuir el trabajo del cuidado. Entonces, de este lado hay cerca de 20 billones de pesos al año en ahorro. Aumentos en el empleo. Colombia tiene un rezago en materia de generación de empleo. Tenemos una tasa estructural de desempleo que es de las más altas de América Latina, con una diferencia más o menos de 3,5 puntos porcentuales frente al promedio de la región. Si nosotros lográramos reducir esa tasa de desempleo, lograríamos producir más o menos 4 billones de pesos al año en ahorro adicional. ¿Cómo se logra? Pues con políticas macroeconómicas que flexibilicen el mercado laboral, pero también con educación y formación para el trabajo, políticas del primer empleo y políticas de intermediación laboral y redes de empleo. También tenemos que aumentar la formalidad. El tema de la formalidad surge una y otra vez en estas discusiones, y acá la propuesta que nosotros tenemos es tratar de trabajar microeconómicamente en los problemas de la formalidad mientras que solucionamos los problemas macroeconómicos que están relacionados con la informalidad. Entonces tenemos temas de comercio, agricultura, construcción, industria manufacturera, son los sectores en donde se presenta la mayor informalidad. Si nosotros aumentamos la formalidad laboral de estos sectores rezagados al promedio del resto de los sectores, podríamos lograr cerca de 9 billones de pesos al año en ahorro a partir de políticas como reducción de costos y barreras para la formalización, regulación laboral adaptada a las dinámicas del sector y protección social flexible y accesible. En Colombia la formalidad está definida por el contrato laboral. Yo creo que tenemos que empezar a pensar en poder cambiar esa definición de formalidad y que cualquier persona que recibe ingresos pueda aportar al sistema de seguridad social y de esa forma formalizar gran parte de la economía de los trabajadores colombianos. Y el tema del ahorro, el gran reto que presenta la reforma pensional es que los trabajadores formales de más altos ingresos van a tener mesadas pensionales muy por debajo de las que teníamos con la ley 100. En este caso hay 3 ejemplos: personas que ganan 5 millones de pesos. Para tener las pensiones que tendrían bajo el esquema de la ley 100 sería necesario ahorrar 6% más. Si los últimos salarios son de 10 millones de pesos, hay que ahorrar 13% más. Y si los últimos salarios son de 15 millones de pesos, habría que ahorrar 15% más. Entonces, aquí está el reto del mercado de ahorro de largo plazo, para el cual nosotros lo que pedimos es la posibilidad de empezar cuanto antes a generar esas oportunidades de ahorro de largo plazo a partir de las licencias modulares que promete la ley 2381. Si nosotros
logramos aumentar el ahorro a largo plazo en las poblaciones que tienen salarios más altos, podríamos obtener más o menos 9 billones de pesos al año. Y por supuesto la rentabilidad. Necesitamos que la economía colombiana suba el estándar de la rentabilidad. Los negocios en Colombia terminan siendo poco rentables y mueren rápidamente, como veíamos en las diapositivas anteriores. Este es el resultado de una gestión profesional de rentabilidad, que es la gestión de los fondos de pensiones en el largo plazo. Es el resultado además de la diversificación de las inversiones, que no solamente implica, y esta mañana o el día de ayer oíamos más bien al superintendente, el profesor César Ferrari, diciendo que parte de los ahorros o gran parte del ahorro pensional está invertido en el extranjero. Pero la reflexión que hay que hacer es que es la diversificación entre monedas y la diversificación entre productos financieros y productos alternativos, por ejemplo, productos inmobiliarios, la que permite tener rentabilidades importantes. Finalmente es la libertad con la que los gestores profesionales puedan manejar los portafolios la que garantiza la posibilidad de que existan diferencias como las que estamos viendo ahí, 2.3 veces la rentabilidad desde hace 10 años. Entonces aquí el mensaje es, Colombia tiene que pensar en un esquema, en un esquema de regulación que permita cuidar los recursos, proteger los recursos, pero con una racionalidad enfocada hacia la rentabilidad, y ojalá esa sea la visión que se le da a la administración del fondo de ahorro en los estatutos de inversión que se presentan en la regulación. Aquí están los resultados de Colombia de las inversiones en los fondos de pensiones comparados en los últimos 20 años con una cantidad de países de la OCDE. Colombia ocupa un puesto preferencial con rentabilidades del 9.8%, 4.6% por encima de la inflación. Hemos estado 2.8 puntos por encima del promedio de la OCDE, lo cual genera un ahorro más o menos de 13 billones de pesos que se le ha dado a la economía todos los años. Aumentemos el ahorro y si aumentamos el ahorro y todos los factores al tiempo, ¿qué lograríamos construir? El tren de cercanías del Caribe que conecta Cartagena con Barranquilla y Santa Marta, ese recorrido planeado de cerca de 230 kilómetros cuesta 7 billones de pesos. Si nosotros nos acercamos a las referencias de participación laboral, de generación de empleo, de formalización, de ahorro y de rentabilidad que se plantearon en esta presentación, podríamos construir fácilmente casi 8 de estas vías. Esto es lo que se traduce, o cosas así, es en lo que se traduce la política del ahorro. Y por eso el mensaje de este Congreso de Asofondos ha sido precisamente promover el ahorro. El ahorro genera la posibilidad de inversión, de bienestar, de crecimiento, y es el mejor aliado de una sociedad. Nos permite dar el salto hacia un futuro mucho más próspero. Estas son las mismas conclusiones que mostré desde el principio. Básicamente tenemos retos importantes en la implementación de la reforma. La reforma fue un paso hacia adelante en el segmento de la equidad, pero lamentablemente retrocedimos en el segmento de la sostenibilidad y no hubo aumentos reales en la cobertura desde el punto de vista pensional. El aumento de la cobertura se da por los programas sociales que son transferencias del gobierno hacia los hogares y que son programas presupuestales. Es importante avanzar o que tengamos cuanto antes certeza legal y reglamentaria para continuar el proceso de implementación y el comienzo del nuevo sistema pensional a partir del 1 de julio, si es que la Corte Constitucional y el Congreso de la República, en dado caso, así lo deciden. Muchas gracias.